pero no nos muestra el último, ¿no? ¿Se ve? Entonces, pero hasta acá funciona. Hasta podríamos probar, no me acuerdo si el enunciado pedía que mostremos el máximo. Podríamos hacerlo para chequear que funcione nuestro máximo, que funcione. Vamos a chequearlo. El máximo es lo que tengo en el vector, en la posición postmax. Y ahora mostramos la posición que ocupa. Que bueno, acá estaba la discusión si la posición le mostramos postmax más 1 o le mostramos postmax. Ahí voy a mostrar así, ¿no? Bien, entonces ejecuto de nuevo. Acá lo que hice fue, repasamos por las dudas. Acá declaré una constante, y esa constante la voy a usar para darle dimensión al vector. ¿Ven? Y también para saber hasta dónde llego, con la carga, el mostrar y demás, ¿sí? Entonces, ejecuto esto y voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Me dice que el máximo de 5 está en la posición 4. Voy a probar, pero al revés. 5, 4, 3, 2 y 1. Y me dice que el máximo es 5 en la posición 0. ¿Está bien? Todo eso funciona. Nos faltaría entonces ver cómo hago para que el máximo sea pisado y se corran todos los elementos 1, ¿no? Entonces, eso lo tendríamos que hacer en esta parte de acá. Entonces, fíjense, yo lo que tengo es bueno, ¿pusiste a grabar, Ángel? Porque yo bien, en el curso anterior no me acordé. Bueno, ahí tenemos nuestro vector, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la primera de las cargas que yo hice esto. Como el máximo está acá, en realidad no va a haber ningún desplazamiento, así que va a quedar así como está. Y después, al mostrarme del 1 menos, porque el último no corre, pero fíjense qué pasa si yo tendría al revés, que sería el otro extremo, ¿no? 5, 3, 2 y 1. Entonces yo sé que el máximo es esto. Entonces lo que voy a hacer es, donde tengo el máximo tiene que ser pisado por el que sigue, ¿no? Así que lo que yo voy a hacer es este laburo. Vengo a la posición del máximo más 1 y escribo la posición del máximo. Avanzo 1 y hago lo mismo, pero en la otra. ¿Sí? Hago lo mismo, pero en la otra. Y hago lo mismo cuando llegué acá. Y acá ya no tengo que hacer más nada, ¿sí? Porque no tengo más nada para trasladar, ¿ven? Y después el programa me tendría que mostrar estos de acá. Entonces, ¿cómo lo hacemos para trasladar eso a código? ¿Qué les parece? Bueno, ya habíamos hecho lo de saber cuál es el máximo. Lo que se me ocurre es hay que hacer otro vector, lo establecimos. No, el vector es el mismo, no hay problema. No, no pasa nada. Bueno, ese vector, corte 1 antes. Corte 1 antes, sí. ¿Y de dónde viene? No, es el segundo. Sí.
No, porque yo tengo 1, 3, 5, 2 y 1. El 1 está quedando donde está. 5 es un poco más. Y ahí empiezo a. Ahí va a dar un ejemplo. Quizá desde el máximo en adelante. No hay que ordenar el vector. Hay que. Lo que está dando. Yo hice el ejemplo extremo, pero miren, en este caso, este no me interesa, este no me interesa. Este quedan igual. Tengo que agarrar este, que me pise este, y tengo que agarrar este, que me pise este. Y el último, no importa porque no lo hacemos. Bueno, eran todos iguales, yo puse, bueno, me equivoqué, 1, 3, vamos de nuevo. 1, 3, 5, 2 y 4 vendría a ser, ¿no? 1, 3, porque dice todos distintos entre sí. Entonces, este va a ser así. Y queda así. ¿Ven? Entonces sí, estabas bastante en lo cierto. Se hace una vuelta menos, porque saca el 1 del último que me interesa. Y hay que ver desde dónde se empieza a recorrer. Eso ya está ahí. Acá tenemos el mayor. Y la cosa. Ahora evaluamos cada uno y el mayor. No, porque no hay que hacer un ordenamiento ni nada, simplemente desplazamiento. Pide desplazar. Que pisemos así, que entonces yo arranco, creo que lo dijeron por ahí, ¿no? Y fíjense, yo tengo que ir hasta TAM. Hasta tamaño -1. Y lo incremento de A1. Entonces lo que voy a hacer es, al vector en la posición I, lo voy a escribir con lo que tengo en el vector en la posición I más 1. Entonces ahí tenemos funcionando, vamos a probarlo si realmente es así. Si pongo 1, 2, 3, 4 y 5, me muestra 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer la otra posición que era 5, 4, 3, 2 y 1. Fíjense, me muestra el 5 vuela y corre todos un lugar. Y si yo tengo en el medio el máximo, por ejemplo, 1, 3, 5, 4 y 2, fíjense que el 1 el 3 y el 3 lo dejó igual, el 5 lo pisó con el 4 y después levantó el 2, ¿no? Y me quedó así. ¿Se ve? ¿Se ve, gentes? ¿Estamos en el Zoom? Resulta que estoy mirando, hice una captura de pantalla del Zoom anterior para no pasarle lista, para que no se queden. Así que le estaba hablando al Paint ahora. Y no me respondía nada. Bueno. ¿Se ve, gente? ¿Viste, Federico, la diferencia? Tenías un par de detalles nomás. Sí, profe, después lo voy a comparar con el mío. Sí. Pero estabas bastante Gracias. aproximado a la solución. Bien. Quiero que vean, vamos a resolver un ejercicio que es, chicos, vamos a pensar este que está acá. Vamos a pensar el ejercicio 21, lo hicimos con el otro curso. Vamos a hacer el 21 porque no lo grabamos. Así que vamos a pensar este y en un rato lo resolvemos, ¿sí? El ejercicio 21.
Ahí lo tienen a la vista, cualquier cosa. Se los dejo ahí para que lo vean. Yo voy a pausar la grabación. Bueno, gente, vamos a ver entonces una posible solución. ¿Están por ahí? ¿Sí o no? La gente del Zoom. Miren, tenemos, vamos a hacer... Déjenme que abra un archivo y ya lo vamos a ver. Bien. Bueno, gentes, nosotros siempre hablamos de que lo que determina qué hacer tiene que ver con, por un lado, los datos de entrada, y por el otro, la salida que hay que producir, ¿no es cierto? Y en este caso, los datos de entrada son dos lotes, o sea, dos conjuntos de datos que hay que procesar. El primero tiene el número de empleado y tiene el valor por hora, digamos, por hora trabajada, lo que gana por hora. Y el segundo conjunto tiene también el número de empleado, pero lo que tiene es la cantidad de horas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es informar cuál es el sueldo de cada uno. ¿Está bien? La primera pregunta que yo hago acá, yo podría hacerme un esquema, digamos, de empleado, decir, bueno, yo voy a hacer 5 en vez de hacer 80. Siempre el escape. Esto de tener una sola pantalla es un poquito molesto. Bien. Entonces, tengo un primer lote que ahí creo que dice de 80, ¿no? Donde tengo el número de empleado y tengo el importe de la hora. ¿Sí? La pregunta es, ¿el número de empleado viene primero el 1, después el 2, después el 3, después el 4, después el 5? ¿Podría venir? A lo mejor sí, pero ¿dice algo nuestro texto respecto de eso? No. No puedo suponer que eso esté ordenado. Así que bueno, Bueno, vamos a poner que el importe, este gana 860, este gana 750, este gana 900, este gana 1000 y este gana 1100. ¿Sí? Este sería el primer lote de información. Y el segundo, que se ingresa posteriormente, tengo el número de empleado de nuevo y la cantidad de horas. La cantidad de horas. Por ejemplo, el empleado
Tampoco acá hay un orden. ¿Sí? Entonces, este trabajó 160, este trabajó 170, este 140, este 180 y este 150, por ejemplo. Entonces, yo lo que voy a tener que informar puede ser directamente, porque no nos dice nada el enunciado, que cuando yo ingreso que el empleado número 5 trabajó 160 horas, esto me diga que el sueldo es igual a esto, ¿no? 120.000. Que cuando ingreso el 1 me diga que el sueldo es multiplicar la cantidad de horas por el valor de la hora del empleado 1. Y así con cada uno, ¿ven? ¿Se entiende? Podría ser así, lo vamos a hacer así primero, pero después vamos a hacerlo de esta otra manera. Déjenme que termine esto, así nos sirve después para comparar. O si no, yo podría informar todos juntos al final y pondría, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el empleado 1, 170.000. El empleado 2, 154.000. El empleado 3, 135.000. El 4, 154.800. Y el 5, 120. ¿Está bien? Podría hacerlo, ingreso la cantidad de horas y en ese momento me muestra cuál es el valor del sueldo. Vamos a resolverlo así, después vamos a ver si podemos resolverlo de esta otra manera. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hago con este primer lote de datos? ¿Qué podría hacer? Porque después yo lo necesito para ver cuál es el sueldo, ¿no? Multiplicar ese valor por... ¿Qué podría hacer? Lo guardo Guardarlo en en un vector. vectores. Bien. Entonces yo voy a necesitar, bueno, una variable para el número de empleados. También voy a hacer una constante para que podamos dimensionar los vectores y las vueltas de nuestros ciclos. Entonces, número de empleado, la variable para el for, voy a usarla ahí, la cantidad de horas. Y el sueldo, aunque en general nuestros centavos carecen de valor, pero por cuestiones que para el cálculo, todo lo que se habla en plata en general se pone en números reales, en float, ¿sí? Así que entonces el vector de valor hora, acá voy a guardar, este va a ser de TAM, ¿no? Y voy a guardar, hacer una variable ¿cómo podría? No, el sueldo sería para el cálculo después del sueldo, que también la necesito. Y necesito para el valor hora, importe no, ¿cómo se dice? No me sale el monto. Monto hora. Para no poner valor de nuevo, ¿no? Entonces, miren, yo podría tener dos vectores, ¿no? ¿Para qué? Un vector de enteros para representar esto y otro vector de float para representar esto. Pero miren, les voy a proponer otra alternativa. Fíjense.
¿Sabemos entre qué número y qué número están definidos los números de empleado? Entre 1 y 80, ¿no es cierto? Entonces, yo les voy a proponer esto, a ver qué les parece. Voy a usar el número de empleado como subíndice del vector. Pero como el número de empleado, el primer número de empleado es 1 y el primer espacio del vector es 0, le voy a restar el 1. Entonces, la posición que corresponda al número de empleado menos 1 va a guardar el monto por hora que se le paga al empleado posición más 1. ¿Se entiende? No. Mirá, yo tengo esto, ¿no? Esto acá en el Excel, que se me fue ahora acá, pero será de Dios. Acá. Tengo esto, ¿no? Entonces yo voy a agarrar y voy a hacer un vector que le puse yo B valor hora. Entonces, las posiciones del vector son las 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Acá voy a representar, en esta posición, voy a representar el valor que gana por hora el empleado 1. Acá, ¿cuánto es? 1000. Acá voy a poner cuánto gana el empleado 2 por hora, que gana 1100. Ah, los vas a acomodar. No importa cómo lo ingrese la persona, como lo ingresa está en F y G. Que no importa el orden, se acomodan en el vector en la posición número de empleados menos 1. Fíjese que queda ordenado, como les dijo Ángel, no interesa si lo pongo ordenado o desordenado, igual me queda un vector ordenado al usar yo ese valor del número de empleado como subíndice del vector, restándole 1, ¿no es cierto? Y acá 750. Entonces, lo que voy a hacer es, primero comentar esto. Así que entonces, voy a hacer un for para hacer esa carga, ¿no? Y acá, el for no me interesa que arranque, no puede arrancar en 0, puede arrancar en 1. Porque no voy a usar el subíndice para el vector. Entonces, acá lo que voy a hacer es pedir. Ahí en el enunciado habla que termina con un 0. La verdad que ahí tenemos que cambiar el enunciado porque en realidad son 100 números. Pero 80 o 100, no me acuerdo cuánto eran. 100. O me estoy confundiendo con otro. A ver, déjenme 80. ver. ¿Y que termina con un 0? Bueno, La cosa es que significa dos. en realidad, originariamente la idea era que, hay un lote de hasta entre 1 y 80 que termina con un 0, que a lo sumo son 80, eso quiere decir. Pero ahí quedó medio, tenemos que corregirlo, así que vamos a sacarle que termina con un 0, vamos a dejar que son 80 y listo. O que el 0 viene en el valor 81, se puede hacer cortar con un while o con un for. Entonces, yo voy a pedir el ingreso del número de empleado. Y voy a pedir el ingreso del valor por hora, ¿no? Y lo voy a guardar en la variable monto hora. Entonces, lo que dije que vamos a hacer es, en el vector valor hora, en la posición correspondiente a número
empleado. Creo que todas las veces que lo puse número empleado. Le voy a asignar el monto de la hora. Borraste todo. Sí, esas son cosas de zurdo, porque los teclados no lo hacen a propósito en contra de los zurdos. Bien, entonces ahí tengo cargado mi vector. Lo que hice fue, con esto genero esto que veíamos recién. Esto de acá. Así me queda. ¿Lo ven? Entonces ahora viene la parte de la carga del segundo lote. Acá me morfé acá. Vendría carga del lote 2 que tiene las horas. Entonces, esto también lo voy a hacer. Ah, este sí termina con un while. ¿Por qué? ¿Por qué dice que termina con un valor 0? Yo llamo una base de datos de los 80 empleados. Sí, sí. ¿Qué puede llegar a pasar con esos empleados durante el mes? Que alguno no haya trabajado, que alguno haya renunciado, una cosa así. Entonces, por eso es que no estamos obligados a cargar los datos de todos, sino que tendría que hacer si tengo que cargar los datos de los 80 si alguno no trabajó. Tengo que andar inventando que trabajó 0 horas, es como más trabajo para el data entry, ¿no? Bien, entonces, así que hago ahí un while que termina cuando un empleado vale 0. Y entonces voy a pedir el ingreso de la cantidad de horas trabajadas. Cantidad de horas trabajadas. Entonces, ahora, ¿el sueldo a qué va a ser igual? A las horas trabajadas multiplicado por qué. El valor ahora lo tengo en el vector B, valor horas. ¿En qué posición? Número de empleado menos 1. Entonces, ahora informo sueldo del empleado y podría poner el número, pero en realidad lo vamos a tener visible, no hace falta. Informo el valor del sueldo. Vamos a ponerlo en DL para que no se nos... Bien, ahí vuelvo a pedir el número de empleado y la cantidad de horas y ahí tengo... ¿Se ve, gente? El Zoom. ¿Está? Bien. Sí, profe. Entonces yo me voy a copiar esto de acá. Voy a copiar esto. Lo pego. Y vamos a ver qué pasa. Y acá vamos a poner también un cout. Carga de horas trabajadas. Y acá lo que podemos hacer es limpiar la pantalla para que no se nos mezclen las cosas. Bien.
A ver que tengo un error que dice B valor horas no está declarado. ¿Cómo le puse B valor hora? No es plural sino singular. Ahí está. Entonces, ahí voy a pegar los datos que cargamos y ahora tendría que cargar los datos que le pusimos acá en el Excel para, ya que tenemos esto, para ver si realmente coinciden, ¿no? Tengo que cargar este otro que no lo copié en memoria, así que lo hacemos a mano, son 5. Dice que el empleado 5 trabajó 160. Y ahí me dice que 120.000 es el sueldo. El empleado 1 trabajó 170, 170.000 es el sueldo, ¿ven? Que coincide con lo que pusimos. El empleado 2, 140. El empleado 4, 180. Y el empleado 3, 150. Y acá con el 0 terminamos, ¿ven? Coincidió todo con lo anterior. ¿Lo ven? Entonces quiere decir que al menos en este lote de datos anduvo. ¿Se ve, gentes? ¿Y cómo podríamos hacer para mostrar todo junto? O sea, mostrar esto de acá. Guárdalo en un vector distinto, ¿no? Hasta podría llegar a ser este, pero es un poquito más complicado. Así que vamos a hacer otro. No es por la complicación, sino que entonces también sería un vector de float del mismo tamaño. Vamos a ponerle... No. Vos sabés que por eso uso siempre el teclado aparte, porque no sé qué combinaciones de teclas hago que suelo hacer pelota todo. Y miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner en 0 este vector. Para que nazca todo en 0. Y para que el caso que recién decía Ángel, yo puse 1, 2, 3, 4, 5. Pero si hubiera puesto 1, 2, 3, 5 y el 4 no estaba, ahora me podría dar cualquier batata, digamos, ¿no? Porque no tengo valor de la hora para el empleado y multiplicado, no tengo horas ni tengo valor de la hora ni tengo cantidad de horas, así que me va a multiplicar basura por basura. Así que entonces lo que voy a hacer es voy a poner todo en 0, entonces, y no muestro las posiciones que están en 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque 0 no es un valor válido, cerca de 0 sí, pero 0 no es un valor válido para un sueldo, ¿no? Así que entonces, de esta manera estoy poniendo en 0 un vector. Si solo al momento de declararlo, no después, ¿no? Si yo hago esto, lo pongo en 0. ¿Ven? Se me perdió el insert. El 0 realmente cuando tenés el... Bien. Sí, pero me borró todo. Ahí está. Bien. Entonces, yo le suelo poner un cerito acá adentro. Esa es otra cosa otra gracia que hago. No sé cómo hago para apagar ese teclado si lo tengo activo. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Acá calculamos el sueldo y en vez de mostrarlo, lo que voy a hacer es, me lo voy a guardar en ese vector, el vector sueldos.
Suelo ponerlo con mayúscula, pero esta vez me parece que lo puse con minúscula, después lo arreglo. ¿En qué posición? Respecto a la que estábamos usando, número de empleados -1, asigno el sueldo. Entonces, fuera del while, voy a hacer un for. Este sí va a arrancar de 0 y menor a tam y más. Y lo que voy a hacer es mostrar lo que contiene el vector, pero solamente lo que sea distinto de 0, digamos. Si es distinto de 0 lo muestro, si no, no muestro nada porque sé que no trabajó ese empleado. Sí, señor. Si lo que tengo en el vector de sueldos en la posición I es distinto de 0, muestro el empleado ¿quién va a ser el empleado? ¿De dónde lo saco? Con la I+1, ¿no? Y el sueldo lo tengo en el vector en la posición I. De sueldo, también lo puse en singular esta vuelta. Esta cuestión de asociar el índice de un vector a uno de los datos de entrada es bastante común y bastante práctico. Lo vamos a usar mucho en muchos de nuestros ejercicios, ¿sí? Bien. Sí, claro. Pero si ya lo tenía escrito, no entiendo. Bien, entonces, vamos a copiar esto, vamos a copiar las dos cosas, ¿sí? Vamos a copiar una sola y listo. Copio esta. Bien, y ahora vamos a ponerle número de empleado y la cantidad de horas, que es esto de acá. Empleado 5, cantidad de horas 160, empleado 1 170, empleado 2 140, empleado 4 180 y empleado 3 150. Con el 0 terminábamos y acá me aparecen los sueldos que tendrían que coincidirme con esta otra que hicimos acá, ¿no? ¿Estamos, gentes? ¿Se ve? Bueno, después les pasamos los archivos fuentes. ¿Estamos? Bien, así que entonces ahora aguántenos un minutito más que pasamos lista. ¿Qué les pasa, Ángel? La garganta.